Hermanos, hermanas, nos encontramos en un momento crítico de la historia. No hay duda de eso. A medida que avanzamos en el 2025, las señales parecen multiplicarse. Podría ser este el año del arrebatamiento, donde finalmente ocurra. Muchos están asegurando que sí. Dicen claramente que no tienen dudas de que será en el 2025. Profecías antiguas, eventos actuales y un clamor espiritual converge y lleva a reflexionar crecientemente sobre esto. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? La Biblia nos advierte, velad, pues no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:3. Por lo tanto, no podemos decir el 2025, como algunos están diciendo. Sin embargo, los acontecimientos recientes han despertado una ola de especulaciones que muchas tienen muchísimo sustento. Y no solo estamos hablando de los terremotos y las guerras y todo lo que ha ocurrido en California, que prácticamente se ha cumplido en el 2024, inicio del 2025, todas las señales profetizadas en Mateo capítulo 24. Pero ¿estamos interpretando correctamente esas señales? Bienvenidos al podcast del fin, donde exploramos los misterios de los últimos tiempos con un enfoque profético y bíblico. Hoy desentrañaremos las claves que podrían señalar al 2025 como una posibilidad en que sea el año definitivo del arrebatamiento. Pero también, claro está, examinaremos cómo evitar caer en el sensacionalismo que puede desviarnos de la verdad o al menos estresarnos. La humanidad ha estado fascinada por las profecías desde el principio de los tiempos. A lo largo de la historia se han señalado años específicos como el año del regreso de Cristo, y el 2025 no sería una excepción, pero algo está cambiando. Algo está cambiando. Recordemos ejemplos como el pánico milenarista del año 1000 o las predicciones del 2012. ¿Qué hace este año diferente? Hay muchas cosas que lo hacen diferente. Primeramente, nunca se habían cumplido todas las señales. ¿Por qué? Porque hasta el 1948 Israel no había regresado a su nación. Y esa es una de las señales principales de Mateo capítulo 24. El florecimiento de la higuera. Recuerden que la higuera no dio fruto cuando Jesús fue, y por eso Jesús la maldice. La higuera pasó 2000 años prácticamente en tribulación de tribulación, en tribulación, en tribulación, en tribulación, en tribulación. Luego, en el año 1948, sin Israel haber hecho absolutamente nada, las personas le echan la culpa al sionismo. Es una tontería, no tuvo nada que ver con el sionismo. El sionismo ni siquiera quería que Israel estuviese en Israel, porque los antiguos sionistas no querían que la nación estuviese en Israel. Pero sin Israel hacer nada, de pronto estaban en Israel, y en el 1948 comienza a cumplirse la profecía del regreso del pueblo del Señor a su tierra. Pero ahora, en el 2025, estamos cerca de la culminación de esa profecía, porque esa profecía nunca ha sido completamente cumplida. Se comenzó a cumplir en el año 1948. Para que se cumpla, Israel completo tiene que regresar. Y cuando hablo de completo, hablo en su gran, inmensa mayoría. Hoy en día todavía la mayoría de los judíos vivimos fuera de Israel, no vivimos dentro de Israel. Pero ¿qué está pasando en el año 2025? En el año 2025 ha subido, va a subir en el día 20 de este mes Donald Trump al poder en la Casa Blanca. Hay algo que se llama efecto Trump, que realmente tiene una incidencia tremenda en las personas. Tremenda. Donald Trump, en pocos minutos, mandando un solo enviado al Medio Oriente, puso en la mesa de negociaciones a Israel y a Hamas
y los hizo firmar un acuerdo. Pero Donald Trump ha dado declaraciones tan fuertes sobre lo que va a venir después que esto se merece un video completo. Así que voy a dejar esto en paréntesis, lo que dijo Donald Trump, que tengo las declaraciones de él para el próximo video. Así que lo que viene en el 2025, ya estamos dentro de esa época. Son signos, por ejemplo, que no existieron antes. Estamos más cerca que nunca del pacto de paz que profetiza el profeta Daniel. Hemos visto la cantidad de señales en los cielos que ha aparecido. Tengo una que apareció en Chile, creo que ayer o antier, está tremenda. Si las voy a estar trayendo también en el video de mañana. Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Sabemos que en el 2025 se espera el raro alineamiento astronómico que podrá hacer que aparezca esta luna de sangre y otras más que se las voy a estar explicando en el próximo video. Vamos a ver estos videos que les traigo aquí que están muy reveladores y luego seguimos hablando de lo que ha estado pasando y de lo que va a pasar. Pongan atención, por favor. Vámonos allá. Vivimos en un mundo que está cambiando profundamente y rápidamente y que enfrenta amenazas que parecen apocalípticas. Nueva amenaza de incendios forestales devastadores y mortales. Cerca de 9 millones de personas en Los Ángeles y Ventura bajo nueva advertencia de bandera roja. Voy a romper otra vez. Eso es lo que siento. New Jersey está preocupado y exige información después de una ola de misteriosos avistamientos de drones. Pero ahora mismo parece algún tipo de apocalipsis. Cada generación ha luchado con la pregunta, ¿estamos viviendo en los tiempos finales? Es una pregunta que se descarta como miedo o paranoia religiosa. Pero si miramos más de cerca lo que está pasando en el mundo hoy, los patrones son difíciles de ignorar. En 2025 el panorama global ha cambiado drásticamente. El aumento de desastres naturales, eventos inusuales en los cielos y la creciente inestabilidad. Estos eventos no son solo titulares. Algo extraño ocurre, no nos lo quieren decir. Ustedes pueden ser parte de una historia mayor que resuena con antiguas advertencias bíblicas. Examinemos estos eventos en el contexto y exploremos lo que pueden significar. Desastres naturales cada vez más graves en 2025. El mundo ha sido testigo de un dramático aumento de los fenómenos climáticos extremos, y esto no es solo un sentimiento, sino que está respaldado por datos duros. Según los informes de la Administración Nacional de Océanos y Atmosféricas, NOAA, solo los Estados Unidos experimentaron 18 desastres naturales causando más de 1.000 millones en daños, cada uno por un total de 175.200 millones en pérdidas y cobrando 474 vidas. Estos incluyen incendios, huracanes, inundaciones y sequías, muchos rompiendo récords en escala y devastación. Aquí nos mudamos al casarnos. Aquí nació nuestro hijo. Esta era nuestra casa. Pero no es solo la frecuencia de los desastres. Es el hecho de que están atacando áreas que antes se consideraban estables. Tome el condado de Los Ángeles, por ejemplo. Los incendios forestales en esta región ya no solo afectan a bosques remotos. Ahora están devastando barrios densamente poblados. Los incendios de 2025 destruyeron más de 12,000 estructuras, incluidas casas en áreas ricas como Malibú y Palisadas del Pacífico, causando daños estimados en 135 a 150,000 millones de dólares. De manera similar, en lugares como Libia, una tormenta en septiembre de 2023 causó una catastrófica inundación, matando a más de 11,000 personas en un solo día. Esto no fue solo una rara ocurrencia.
Era una señal de lo vulnerable que incluso la infraestructura moderna es ante climas extremos. Científicos atribuyen mucho de esto al cambio climático, pero expertos están sorprendidos por la rapidez de estos eventos. Los desastres que se predijeron que ocurrieran en décadas ya están desarrollándose. Este patrón se refleja en Mateo 24:7, que describe hambrunas y terremotos en varios lugares como signos de los tiempos finales. Vamos a hacer una pausa aquí para que ustedes estudien un poquitico esta noticia. Ahora vamos a continuar con el video. Miren, este fue el acuerdo que se está queriendo tomar. Dice, Donald Trump dijo, nosotros vamos a ir mucho más allá de los acuerdos abrámicos después del cese al fuego, el tratado del cese al fuego. Se lo voy a traducir para que todos lo puedan leer. Vamos a traducírselo aquí en el traductor de Google. Ok. Ok, no se puede cerrar eso que está ahí, así que así lo vamos a ver. Bien, ¿qué es lo que dice? Donald Trump, cito, avanzaremos en los acuerdos de Abraham tras el acuerdo de alto al fuego resultante de la histórica victoria electoral. El presidente electo Donald Trump dijo que su administración entrante buscará promover los acuerdos del acuerdo de Abraham tras el alto al fuego entre Israel y la organización terrorista Hamas, que se produce pocos días antes de su segundo mandato. Trump, quien prometió que habría un gran infierno que apagar el Medio Oriente si no hubiera un acuerdo sobre los rehenes cuando él asumiera el cargo, enfatizó en una publicación en Truth Social que su elección era una señal del deseo de paz de su administración entrante. Aquí estamos viendo pues todo lo que él ha escrito en su Twitter respecto a esto. Este acuerdo de alto al fuego épico solo pudo haber ocurrido como resultado de nuestra histórica victoria en noviembre, ya que señaló al mundo entero que mi administración buscaría la paz y negociaría acuerdos para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses y nuestros aliados, escribió Trump. Estoy encantado de que los rehenes estadounidenses e israelíes regresen a casa para reunirse con sus familias y seres queridos, añadió. El presidente entrante se fijó entonces como meta impedir que Gaza se convierta nuevamente en un refugio terrorista y ampliar los históricos acuerdos de Abraham alcanzados por su administración anterior. Con este acuerdo en marcha, mi equipo de seguridad nacional, a través de sus esfuerzos del enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, continuará trabajando estrechamente con Israel y nuestros aliados para garantizar que Gaza nunca más se convierta en un refugio seguro para terroristas. Y eso vamos a tratarlo en el video anterior, porque sé exactamente cómo lo van a hacer y lo que van a hacer va a ser el cumplimiento de una cantidad enorme de profecías bíblicas. Así que por favor no se pierdan nuestro próximo video. No les puedo dar todo en el mismo video. Seguiremos promoviendo la paz a través de la fuerza en toda la región a medida que aprovechamos el impulso de este alto al fuego para ampliar aún más los históricos acuerdos de Abraham. Esto es solo el comienzo de grandes cosas por venir para Estados Unidos y de hecho para el mundo.
Mirando hacia la próxima semana con entusiasmo, Trump enfatizó que el acuerdo reportado que lleva más de 15 veces después que Hamas lanzó un horrible ataque terrorista contra Israel, se alcanzó antes que él asumiera el cargo, lo que subraya las posibilidades una vez que tenga el poder de la presidencia. Imagínense todas las cosas maravillosas que sucederán cuando regrese a la Casa Blanca y mi administración esté completamente confirmada para que puedan asegurar más victorias para los Estados Unidos, concluyó. En diciembre, familiares de varios rehenes de Hamas expresaron a Breitbart News en entrevistas en el Capitolio que tenían la esperanza de que el resurgimiento de Trump en el escenario mundial pudiera ayudar a asegurar la liberación de sus seres queridos. Hermanos, si se lleva más allá los acuerdos abrámicos, estamos hablando de la construcción del tercer templo. Estamos hablando del cumplimiento de todas y cada una de las profecías bíblicas. Estamos hablando de ver ante nuestros ojos en esta generación todo lo que la Biblia predijo. Y esto puede ocurrir en un solo año, el 2025. Y por eso es que muchos están diciendo que no tienen ni siquiera la menor duda que el 2025 tiene todo el potencial para ser el año del arrebatamiento. Nosotros no afirmamos eso, nunca afirmamos eso. Nosotros solamente colocamos las evidencias que hay de que sí es cierto que el año 2025 tiene el potencial de serlo, pero como no sabemos el día de ahora, no podemos afirmar que lo sea. Y eso siempre lo dejamos en claro. Y el arrebatamiento viene antes de la construcción del tercer templo. Recuerden que el tercer templo ya se construye en el periodo de la gran tribulación. Y esto podría, hermanos, verse ya al menos en el horizonte en el año 2025, en este año que nosotros estamos. Si los acuerdos de Abraham llegan más allá, entonces Israel va a tener poder sobre la roca del domo. Porque esta va a ser la moneda de cambio. Israel dividida en dos y la roca del domo también. Y recuerden que eso es lo que profetiza la Escritura. Porque la Escritura dice que parte de la roca del domo, es decir, el patio, que no lo mida porque será de los gentiles. Y está hablando de los no israelitas, es decir, de los musulmanes. Los musulmanes son gentiles. No solo porque no son hebreos, sino porque ni siquiera son descendientes de Abraham. Luego después, entonces en otro, claro, hay árabes musulmanes que sí son descendientes de Abraham. Pero luego, entonces, vamos a tratar en otro video estos temas para que ustedes entiendan cómo no cabe ni siquiera la menor duda. No, ni siquiera la menor duda. Dice Roger, el tercer templo no lo construyen antes del arrebatamiento. No, no es antes del arrebatamiento. Primero es el arrebatamiento y después la construcción del tercer templo. Claramente. Hablando de señales, los desastres naturales no tienen precedentes en frecuencia e intensidad. Pero más que eso, recuerden que las guerras y los rumores de guerra, que los terremotos, son solo adornos de los tiempos del fin. Porque Jesús dice, no os alarméis, este no es el asunto. El asunto importante es la higuera. El asunto importante es la profecía de Daniel. El asunto importante es lo que está diciendo Donald Trump. Y pongamos algo en claro. Pongamos algo en claro. Donald Trump cumple lo que dice. Al fin puede quitar esto. Donald Trump cumple lo que dice. Dijo, la guerra se terminaría en un día. No, se terminó en horas. Y todo el mundo de acuerdo. Sin lugar a dudas, Donald Trump es la personalidad más enigmática de los últimos tiempos. A esto se le llama
no en el cristianismo, sino en la esfera internacional, el efecto Trump. Trump subió al poder e inmediatamente el primer ministro canadiense dejó el poder. Trump subió al poder e inmediatamente Irán se comenzó a portar súper bien. Trump entró al poder y los hutíes de Yemen dijeron no queremos más problemas y no siguieron atacando los barcos israelíes. Trump cuando subió es que ganó, todavía él no ha tomado la presidencia, pero salió electo, ustedes me entienden. Trump salió electo y Europa se volvió patas arriba. Trump salió electo y antes que él tomara la Casa Blanca, porque todavía ni siquiera la ha tomado, ya Israel y Hamas, todo el mundo está tranquilo, a regañadiente, porque ninguna de las partes quería como tal el acuerdo, ellos querían mucho más el uno del otro, y eso estamos más que claros, pero todo el mundo tranquilo, no se puede hacer nada. El hombre fuerte ya está en la Casa Blanca, cuidado con eso. Así que cuando Donald Trump dice avanzaremos en los acuerdos de Abraham tras el acuerdo del alto al fuego, resultante de la histórica victoria electoral, yo les estoy asegurando que esto va a ser así tal y como lo dice. ¿El 2025 es igual que los otros años que tuvieron antes? No. La respuesta es no. Realmente hay algo importantemente diferente en este tiempo. Y es que está el Donald Trump. Si pierdes eso de rumbo, estás perdiendo mucho de lo que está ocurriendo. Vamos a poner una partecita a otro video que les tengo. Aquí vamos a terminar de ver el video que estábamos viendo. Te los pongo así por cuestión de derecho de autor. Escuchen. Porque la Iglesia Católica está súper asustada. Súper asustada. Sinceramente pienso que tenemos a la bestia del anticristo y el engaño. Mostramos la imagen del falso profeta y el engaño de la IA, creando una gran ilusión. De acuerdo. ¿Puedes describirlo por nosotros? Tú eres. Sin embargo, es sentido común para nosotros. Necesitamos un poco más de explicación allí. ¿Cómo va a verse? Por lo tanto, la bestia de la revelación es generalmente considerada como el anticristo, pero la revelación también habla de la segunda bestia. En un capítulo posterior de la revelación, la segunda bestia se llama falso profeta. Ahora, el falso profeta es lo que respira en la imagen de la bestia para darla, para que pueda hablar, pero no lo hace vivo. Y esta es una distinción importante. Desafortunadamente, las traducciones más tradicionales de las escrituras no tienen la mejor versión de esto, como la de Douay-Rheims, que generalmente es la mejor. Pero para este punto dice que el falso profeta respiró la vida en la imagen de la bestia para hacerla vivir. No, el griego, el latín de la Vulgata y el griego original simplemente mencionan que puede hablar por este aliento diabólico. Esto es una perversión del aliento de Dios en Génesis. Entonces, ¿cómo se produce la piedra angular del universo? El hombre es la piedra superior del universo. Jesús mismo es completamente Dios y completamente hombre. Pero al principio, Dios respiró a Adán y se convirtió en un alma viva. Así que el diablo en el final del tiempo, la escatología refleja la protología. Las últimas cosas reflejan las primeras cosas. Como discutimos al comienzo de esta web, eso es lo que era. Sí, todo se trata de la simetría de la historia, el primer y último engaño. Y sí, la excelente noticia es la voluntad de Dios. Pero para avanzar de eso y hacia eso nuevamente, hay engaño, como sabes, manteniendo el camino claro, como era. Así que el aliento de Dios hace de Adán una alma viva, la piedra angular de la Eunice, la perfección de todas las obras de Dios. Y luego al final de los tiempos, ¿qué tenemos? El aliento del diablo crea la imagen de la bestia, imago bestia. Así que tenemos a imago. El hombre es el día de imago. Luego tenemos la imagen de la bestia, imago bestia, una distorsión satánica del aliento original de Dios en el Génesis, porque el diablo está atacando la obra maestra de Dios, el hombre y la encarnación de Jesucristo, plenamente Dios y plenamente hombre. La bestia misma es un hombre. En la tradición católica queda muy claro. El anticristo no es medio demonio, medio hombre, ni es un extraterrestre, es solo un hombre. El anticristo tiene madre y padre humanos. Incluso tiene un ángel guardián, aunque nunca lo escuchará, claro está. Así que el anticristo es solo un ser humano que se entrega completamente a Satanás y obtiene a cambio todo este tremendo poder. Pero aún no puede hacer un milagro porque es solo un hombre, e incluso un demonio no puede hacer un milagro de todos modos. Pero así que él tendrá esta increíble persuasión y enigma. Ni siquiera enciendas tu televisión para mirarlo. Si se pone claro que esos tiempos nos llegan, no lo escuches ni un segundo.
No pretendo ser supersticioso al respecto, solo intento ser realista sobre la naturaleza humana. Ahora, ¿quiénes están hablando aquí? Tú puedes creer que son evangélicos. No, no son evangélicos. Son sacerdotes católicos. Son sacerdotes católicos y exorcistas católicos. ¿Por qué? Porque ellos también están comprendiendo que lo que han dicho los evangélicos hasta ahora es lo que es. Recuerden que la idea que el catolicismo tenía del anticristo no era de este hombre que venía a tomar el poder. Esto es una cuestión completamente dispensacionalista. El catolicismo es amilenial. El catolicismo tiene otra perspectiva completamente diferente. Pero hoy, incluso el catolicismo romano se está dando cuenta de que lo que hemos estado predicando los dispensacionalistas a lo largo del tiempo es lo que es. Las señales están muy claras. Hace poco, un pastor amilenial, cristiano evangélico, no dispensacionalista, es decir, calvinista, me decía, a ver, yo no soy dispensacionalista, pero tengo que estar de acuerdo que lo que han estado advirtiendo ustedes se está cumpliendo al pie de la letra. No estamos hablando tan solo de cristianos evangélicos, dispensacionalistas o calvinistas o creyentes católicos. Estamos hablando que inclusive he conversado con rabinos y me han dicho que, al menos uno me lo confesó de esta forma, que aunque no cree ni una palabra de lo que estamos diciendo, por alguna razón, él no comprende lo que hemos estado diciendo se está cumpliendo a la perfección. Y claro, en Israel se sobreentiende que entonces el Mesías ya está a las puertas, tanto no a las puertas. Ellos ya aseguraron, los rabinos judíos aseguraron que el Mesías estaba en la tierra, que no existía posibilidades de que el Mesías no estuviera en la tierra. Según la perspectiva judía, sabemos, ¿verdad?, que el Mesías es Jesucristo y que Él va a regresar. Eso es para que entiendas que Dios le está dando luz a todas las personas, indiferentemente, pero no solo eso, inclusive los musulmanes ya dijeron que estaban completamente seguros que todas las profecías estaban cumplidas para que también el Mesías, el cual ellos creen también que es Cristo, no sé si saben que el Islam también el Mesías es Jesucristo, aunque el profeta es Mohammed, el Mesías es Jesucristo. También dicen que en este año 2025 todo lo que se tenía que cumplir también se cumplió. Y tú dices, bueno, ¿cómo todas las personas van a estar equivocadas? Dios está llamando a todos. Inclusive, recuerden que antes de que venga el arrebatamiento se ve en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Ahí es donde ocurre el arrebatamiento. Pero antes de Apocalipsis capítulo 4, verso 1, tenemos los 3 primeros capítulos del Apocalipsis, sobre todo después del inicio, del segundo capítulo. Este segundo y tercer capítulo es los famosos mensajes a las 7 iglesias. Y los famosos mensajes a las 7 iglesias es preparación a las 7 iglesias, inclusive es algunas muy apóstatas. Prácticamente Dios las llama que mora el trono de Satanás en ellos, posiblemente la iglesia católica. Pero Él los está llamando al arrepentimiento. Los está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque es la última posibilidad. Es la última carta de la baraja, por decirle de alguna manera. Es la última ficha del dominó. Es el último movimiento del ajedrez. Ahora, o das jaque mate o te dan jaque mate, porque en cualquier momento va a sonar esa trompeta, como dice Apocalipsis capítulo 4, verso 1. He aquí, la voz me dijo, sube acá. Y dice que subió y al momento estaba allá arriba en el cielo y vio todo un panorama de adoración. ¿Por qué? Porque los escogidos habían llegado y el cielo estaba en gozo. Así que
tanto cristianos evangélicos como muchos cristianos evangélicos que no son dispensacionalistas, que no entienden lo que está pasando, pero claramente dicen, oye, hay algo raro en el ambiente. Sino que también católicos que siempre habían visto en tono de burla todas estas cuestiones del arrebatamiento de la iglesia, las cuestiones de esperar las señales del fin, de ver las señales del fin cumplidas, pero también los judíos rabinos, los rabinos judíos, inclusive los musulmanes, el mundo entero se está dando cuenta de que los eventos que profetizan la Biblia se han cumplido y que no hay que esperar más. ¿Cuándo es el día y la hora? Nadie lo sabe, pero que estamos en el tiempo, yo sí lo creo. Nunca quieres ponerte en una ocasión de pecado. El anticristo será el ser humano más seductor y persuasivo. Quien sea que viviera, no lo escuches ni un segundo, pero de cualquier modo, él obtendrá y acumulará un inmenso poder para sí mismo a través de eso y de las señales y maravillas satánicas fingidas. Él opera constantemente. Pero no podrá simplemente chatear los dedos y tener dominio sobre todo el mundo porque no es Dios. Él no lo es. No tiene habilidades milagrosas. Construiremos ese sistema para él. Ahora, ese sistema se basa en otro engaño, el engaño de AI. AI, por supuesto, es muy... AI es la inteligencia artificial. Real. Es una cosa real. Es completamente falso, pero AI está extendiendo sus tentáculos por todo el mundo ahora de tal manera que probablemente ni siquiera se da cuenta de cuánto AI está infiltrado. Y digo que no me refiero a tú, Ron y Dev. Quiero decir que hablas con personas en general, incluyendo a mí. Ni siquiera nos damos cuenta de cuánto AI se infiltra e insinuó en la misma estructura de nuestras instituciones. Y eso es algo que muchos no comprenden. ¿Cuánto poder tiene la AI en este momento? En este momento la IA controla el mundo. El mundo en este momento no es controlado ya por los seres humanos. En este momento el mundo es controlado por la inteligencia artificial. Todo lo que pensamos, deseamos, comemos, hacemos, no hacemos, está siendo dirigido por la inteligencia artificial. ¿Tú crees que tienes libre albedrío? Pues yo te aseguro de que no lo tienes. No lo tienes. Todas las cosas que te gustan en esta vida, en este momento, han sido específicamente planificadas para ti. Tú vives como una especie de software. Tú vives dentro del software de la inteligencia artificial. Estamos viviendo en una Matrix. Y tú tienes que comprender que estamos viviendo en una Matrix. Y claramente no estoy hablando en sentido figurado. No me estoy volviendo loco. No tengo un cable detrás de mi cuello como Neo. Ni tú tampoco lo tienes. Así que por favor no te lo busques. Pero te voy a explicar cómo vivimos en una Matrix. ¿Por qué tú estás aquí ahora? ¿Por qué estás aquí? Ponte a pensar, ¿por qué estás aquí? ¿O por qué hace 5 minutos estabas en otra parte? Porque las inteligencias artificiales decidieron que a ti te gustaba este contenido, había que dártelo. Así que de alguna forma, ellas te guiaron hasta aquí. Pero ahora te guiaron a un lugar bueno. Gloria a Dios por eso. Porque Dios usa inclusive el mal para hacer su voluntad. Pero ¿a cuánto contenido basura te estás guiando? Contenido basura que pervierte tu vida, que te confunde de las más diversas formas. Te confunde en cuestión de fe, te confunde en cuestión de doctrina, porque no te van a traer tan solo contenido pues de sana doctrina, digámoslo de esta forma. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo sabe qué cosa es sana doctrina? Claro que sabe qué cosa es sana doctrina. Al menos en la percepción que tú tienes siendo cristiano evangélico o siendo algún tipo de cristiano que se asemeje más o menos al cristianismo evangélico. Ellos saben lo que tú creas, pero no te llevan tan solo lo que tú creas, sino que te llevan a otras cosas también porque van diluyendo poco a poco lo que tú vas creyendo. Es necesario, muy importante para la inteligencia artificial, que la fe de ninguno hoy en día esté firme. Por ejemplo, vivimos en el día de los niños fluctuantes que profetiza la Biblia. Hoy en día no hay casi ningún verdadero pentecostal, casi ningún verdadero bautista, casi ningún verdadero metodista, casi ningún verdadero católico, casi ningún verdadero, búscalo, adventista. Todos son más o menos una mezcla de todo, una mezcla de todo. Ahora el pentecostal cree que la salvación no se pierde y el bautista habla en lenguas. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? El católico va y se congrega en una iglesia pentecostal y el pentecostal va
a una iglesia católica. Sí, eso sí ocurre. Se lo digo porque estoy completamente seguro, porque lo sé. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que el poder de seducción es tan grande que ya entonces le es muy difícil a las personas tener la capacidad de discernir entre el mal y el bien y poder elegir qué es lo que quiere. Inclusive para las cuestiones que a ti te parecen más, que eres más reacio, todavía eres completamente reacio. Por ejemplo, las cuestiones de la ideología de género, yo te aseguro a ti de que ya tú lo piensas como pensabas hace 10 años atrás. No me digas que piensas igual que 10 años atrás, porque no te voy a creer. Porque no te voy a creer, pues bueno, claramente sé que estás bajo la influencia de las inteligencias artificiales que te van dando contenido poco a poco a lo largo del tiempo. Hay muchísimos estudios psicológicos, muchísimos estudios que se han hecho a lo largo del tiempo. La inteligencia artificial los está usando para poder seducir y cambiar la percepción que las personas tienen de la realidad. Todo lo que tú compras hoy en día está pensado por las inteligencias artificiales. Hoy en día, por ejemplo, el tipo de auto que tú compras, tú crees que los compras porque quieres ahorrar gasolina. No, tú no quieres ahorrar gasolina, sino que los poderosos quieren cuidar el medio ambiente. Así que como los poderosos quieren cuidar el medio ambiente porque tienen ese foco, tienen esa idea que tienen que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te llueve una lluvia de propaganda respecto a esos mismos tipos de auto. Antes, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, te comprabas el auto que sonara bien fuerte, el Mazda americano, el Mustang, pues no sé, el Dodge Challenger, aquello que sonaba boom, boom. Pero ya no. ¿Y por qué no te lo compras así? ¿Tu gusto ha cambiado? Pues no, claro que no. Tus gustos no han cambiado. Tú sigues siendo la misma persona. Pero las prioridades de los poderosos han cambiado. Y cuando las prioridades de los poderosos han cambiado, entonces tú también has cambiado. Tú también has cambiado. La mayoría de las veces que tú compras algo hoy en día, tú no lo quieres. ¿Cuándo te levantaste la última vez queriendo algo que no lo hayas antes visto en las redes sociales? No existe. No existe. El producto que ellos quieran promover, ellos lo promueven. El tipo de producto que ellos quieran promover, ellos lo promueven. Las tendencias son ellos las que los dictan. Por ejemplo, yo mismo tengo que ser gobernado por las tendencias. Si yo voy contra las tendencias, el algoritmo de YouTube hace que ni siquiera mis suscriptores sepan que yo estoy aquí. Por ejemplo, yo tengo más de 200,000 suscriptores, por lo menos 2,000 estuvieran aquí, pero ellos no saben que yo estoy aquí. ¿Por qué no saben que yo estoy aquí? Bueno, porque claramente el algoritmo no le está dejando saber, le deja saber a 2 o 3 solamente. A mí me llaman y me dicen, ya nunca más he recibido una notificación. Pero si yo estuviera hablando ahora a favor del cambio climático, a favor de la necesidad de seguir los planes del gobierno y de seguir las cosas, pues fuera todo lo contrario, que tuviera por lo menos 2,000 o 3,000 aquí en línea. Ya me entiendes lo que te quiero decir. Entonces, si yo quiero tener muchos ahora en línea, yo tengo que obedecer lo que dice el algoritmo. Cuando yo obedezco lo que dice el algoritmo, yo estoy obedeciendo a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es un algoritmo. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? Estamos viviendo prácticamente con un mundo que ya no es de nosotros. Miren, les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo vean. Si ustedes ahora mismo van a Google, para que entiendas cuánto el anticristo ya tiene poder y cuánto la imagen de la bestia lo está controlando todo. Porque estas cosas no se te dicen y tú posiblemente no las comprendes, no las analizas, porque tal vez estás concentrado en otras ramas de la fe o en cuestiones de la vida cotidiana. Cuando hace 5 años atrás o 10 años atrás, tú querías buscar información, simplemente ibas a Google, ibas a un buscador. En el buscador podías colocar, a ver, ¿cuál es la iglesia verdadera? Le dabas enter. Cuando le dabas enter o entrar, no sé cómo está en el teclado en español, te aparecía una serie de resultados. Ponga atención a esto es demasiado importante para tu vida. Te salía, por ejemplo, una página evangélica diciendo la iglesia evangélica es la iglesia de Cristo. Te salía una página adventista diciendo la iglesia adventista es la iglesia de Cristo. Te salía una página católica diciendo la iglesia católica
es la iglesia de Cristo y así, y así, y así. Así que tú podías elegir cuál tú creías que era la iglesia de Cristo. Ok, yo voy a entrar en la de la católica, o yo voy a entrar en la de la evangélica, o yo voy a entrar en la de la adventista, o yo voy a entrar en la X y Y iglesia. Pero ya no existe eso, porque ya no se le pregunta a un buscador. Ahora, aunque tú le preguntes a un buscador, le estás preguntando a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial te va a dar la respuesta directa de qué ella cree que es, cuál es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, tú no tienes la opción de decidir. Tú estás recibiendo el contenido directamente. El problema es que esa misma respuesta se la está dando a todos los billones de seres humanos que están en el mundo. Y eso que está trayendo que todos los seres humanos tengamos un mismo cerebro y una misma razón de ser. Por ejemplo, ahora mismo una compañía de inteligencia artificial que por razones obvias, porque tiene que ver con lo que estoy haciendo aquí, hizo un adelanto en la inteligencia artificial formidable respecto a la traducción. Ahora te vas a poder poner unos audífonos y no es lo que están vendiendo en el TikTok. Eso es una cuestión barata. Te vas a poner unos audífonos súper avanzados con inteligencia artificial, los cuales vas a poder hablar todas las lenguas y todos los idiomas. Cualquier idioma que a ti te estén hablando, tú lo vas a escuchar en tiempo real, sin dilación ni siquiera de un segundo, en tu lengua. Aquí nos estamos acercando a la Torre de Babel. Es decir, el ser humano está comenzando a tener un solo cerebro, el ser humano está comenzando a tener una sola lengua. El ser humano está construyendo la imagen de la bestia. El ser humano está construyendo el anticristo, porque cuando Pablo habla del anticristo, no solo habla de un personaje. Pablo también habla de la naturaleza del hombre. Dice que se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Y es lo que está haciendo el ser humano en el día de hoy, porque el ser humano en el día de hoy incluso está tratando de crear vida en un laboratorio, algo que solamente es un atributo divino. Nadie puede crear vida, pero el ser humano dice que no, que él sí puede crear vida. El ser humano está tratando de vencer la muerte, de lograr no solo la longevidad, sino también la inmortalidad, algo que le fue pedado al hombre, pero no solo eso. El ser humano hoy quiere llegar a niveles de conocimientos tan altos que solo Dios podría tener. Y ese fue el pecado de Adán, que le dijo cuál era el árbol del pecado. Era el árbol del conocimiento. Hay cuestiones que no son del hombre conocer. La propia Biblia misma lo dice. Cuando a Jesús le preguntaron sus apóstoles en Hechos 1:6, ¿cuándo sería el día de su regreso? El día de su regreso no, ¿cuándo restauraría el reino de Israel? Jesús dijo, no he dado a vosotros los tiempos y los sazones. Así que hay conocimiento que es vedado al ser humano. Pero ahora Google tiene un microchip que usa energía cuántica, el cual en estos mismos momentos puede transportarse y traer conocimiento prácticamente de otros múltiples universos. El ser humano está trayendo conocimiento de donde no puede y está metiéndose donde no puede. Y cada vez que el ser humano hace esto, Dios interviene. Intervino cuando estaba en la Torre de Babel. ¿Por qué intervino en la Torre de Babel? Porque el ser humano, recuerden que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando el ser humano se une, ni te imaginas el poder que puede desatar el ser humano unido. No tienes ni siquiera la más remota idea. A tal punto que Dios dijo, esta gente unida son peores que el diablo. Y noten que en el fin de los tiempos el hombre se vuelve a unir. Y cuando se vuelve a unir el hombre, porque dice que en Apocalipsis capítulo 13, que todos, a partir del verso 11, vas a ver que el falso profeta hacía que todos, así que todos pensaban igual, todos estaban de acuerdo, ricos, pobres, libres, esclavos, grandes, pequeños, todos se pusieran la marca de la bestia. El hombre de los últimos tiempos es un hombre que piensa igual, todos tienen la misma mente. Fíjense cómo ha cambiado el ser humano. Antes el ser humano lo criticaba todo, ahora el ser humano no critica nada. Antes para el ser humano todo estaba mal y algunas cosas estaban bien. Hoy para el ser humano todo está bien y nada está mal.
si sales a la calle y haces una entrevista y le dices, ¿qué crees de alguien que se cree una jicotea? Pues nadie va a decir que tiene problemas. Todo el mundo va a decir, es libre. Él quiere creerse así. ¿Por qué eso iba a estar mal? Bueno, porque no es una jicotea. Muchas gracias, mi hermano Pablo. Dios te bendiga y te guarde y te prospere un montón. Bueno, porque no es una jicotea. Pero ¿por qué ahora el ser humano no tiene opinión? ¿Sabes? No tiene capacidad de opinión. No puede opinar porque su mente está completamente controlada. Está completamente controlada. Y eso no solo son los mundanos, porque tú dices, bueno, esos son los mundanos, pero los cristianos no. Que el cristiano no está controlado. Claro que también el cristiano está controlado, excepto algunos que están despiertos. Yo oro porque tú seas una de las despiertas o uno de los despiertos. Como dice la Escritura, levántate tú que duermes y despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque tú no te sientes hoy en día con la capacidad de hablar. Si la iglesia se sintiera hoy en día con la capacidad de hablar, la iglesia estuviera hablando contra todos estos cambios que han sucedido, que claramente no estamos de acuerdo con nada de lo que está pasando. Pero ¿por qué la iglesia no dice nada? Pero la iglesia dijo en el pasado, no sé si sabes, que, por ejemplo, Martin Luther King era un pastor. Entonces la iglesia en el pasado sí dijo, cuando entendía que las cosas que estaban pasando no iban conforme a la voluntad de Dios, sin meterse, por supuesto, en cuestiones violentas y sin quebrantar la ley, porque eso es algo que no podemos hacer. Pero ¿no te has dado cuenta que la iglesia ya no da opinión? ¿Quién está dando opinión contra el sistema que se ha estado imponiendo a lo largo del tiempo? ¿Quién? Nómbrame quién. No existe. En tu iglesia se está dando opinión contra o de alguna forma de crítica de todo lo que está ocurriendo. No, no está pasando eso. Pero no critiques a tu pastor porque posiblemente tú tampoco estás dando esa opinión, porque así queramos o no queramos, el poder de control que están ejerciendo sobre nosotros, tanto tecnológico como psicológico, como espiritual, es tan grande que muy pocos tenemos la visión de saber lo que está pasando. Muy poco tenemos la visión de saber lo que está pasando. Muy pocos entendemos qué es lo que está pasando. Muy pocos decimos, ¿por qué yo no puedo decir esto? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué pierdo con decirlo? Ni siquiera hay una ley que me restrinja a decirlo, pero no lo digo. ¿Pero por qué no lo digo? No lo digo porque mi mente ha cambiado. Ha sido tanto el bombardeo a través de toda la tecnología que nos rodea, que prácticamente la inteligencia artificial ya lo controla todo, inclusive nosotros. Por eso la Biblia dice que si los días no fueran acortados, ni aún los escogidos fueran salvos. Por eso la Biblia dice que había un espíritu de engaño, un espíritu de confusión, a punto de que muchos se apartarán de la verdad volviéndose a las fábulas. La Biblia nos advierte contra los falsos profetas y los rumores sin fundamento. Segunda de Pedro 2:1 nos dice, habrá falsos maestros entre vosotros que introducirán herejías destructoras. Es vital discernir lo que proviene de Dios y lo que es manipulación humana. La mayoría de las cosas que están sucediendo hoy son manipulación humana. Todo esto que está pasando de las naves espaciales por allá arriba, todo esto que está pasando de platillos voladores, de drones extraños, de nieblas raras, todo esto es manipulación. ¿Por qué? Porque quieren manipular nuestras mentes. La gente está esperando que le ponga un microchip en la cabeza. Ya el microchip está puesto. Lo que pasa es que no es un circuito, es una manipulación espiritual. Y por eso claramente muchos han señalado ya el año 2025 como el año que pueden desatarse todos estos eventos. Porque este intrigante pasaje, Daniel 9, 24 al 27, ha sido un rompecabezas para los teólogos durante muchos siglos. Pero ya tenemos a Donald Trump que en cuestión de horas logró sentar a Israel con Hamas. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que Israel se siente también con Irán? Simplemente que Donald Trump lo quiera. Ahora,
a pesar de todas estas especulaciones, debemos de recordar las palabras de Jesús en Hechos 1:7. Nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La Biblia no es que sea ambigua, la Biblia es que es perfecta. Jesús nos dijo, miren las señales. Hay algunos que dicen, como no sabemos el día y la hora, ¿para qué mirar las señales? Esos están contra la palabra de Dios. Esos son los que no tienen aceite en su lámpara. ¿Por qué? Porque las que tenían aceite en la lámpara estaban muy atentas, por eso escucharon la voz del esposo. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo las señales están siendo cumplidas y están siendo cumplidas. Y el año 2025, en marzo, Donald Trump ya dijo que iba a llevar más allá los acuerdos de Abraham, y llevar más allá los acuerdos de Abraham es que Israel tome posesión compartida de la roca del domo y que se le dé una parte legalmente a los palestinos, es decir, una Israel en dos estados. La moneda de cambio, ¿qué cosa va a ser? Gaza y el domo del templo. Si Israel tiene acceso al domo del templo, ya sabemos que Israel puede construir el tercer templo sin tener que dañar la mezquita islámica, porque en realidad el templo estaba suspendido en el aire. El templo estaba en el borde del domo, no estaba en el centro del domo, que es donde está la mezquita. Así que a medida que analizamos todas estas señales, surge una pregunta clave. ¿Estamos más preocupados por lo que la gente dice o por preparar nuestras almas para este momento, para el momento del arrebatamiento? Porque algunos viven por lo que la gente dice. No, yo no voy a meter en eso porque me van a creer loco. Bueno, hay que mirar lo que está pasando. Yo creo que somos más locos o tontos si no vemos lo que está pasando. Porque lo que el diablo quiere es que tú estés completamente desprevenido. Amados amigos y hermanos, te invito por favor a suscribirte a este canal. Y yo te voy a decir algo, va a parecer intenso. Pero si tú estás aquí, es la primera vez, y tú no te suscribes, yo voy a creer que tú estás un poquito controlado, porque ¿por qué no lo vas a hacer si de todas formas es gratis? Y aquí te vamos a tener informado o informada de todo lo que está ocurriendo. Así que demuestra que no estás controlado y aprieta ese botón, por favor, y suscríbete ahora mismo. Recuerda que cada suscripción hace que este video vaya más lejos, y eso es bueno y agradable delante de Dios. Ahora exploraremos cómo las señales están pasando sin caer en sensacionalismo. Segunda de Timoteo 1:7 nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo nunca debe de ser nuestra brújula. Hay veces que tú le hablas a los cristianos de las señales y enseguida agarran miedo. ¿Por qué? Yo nunca he entendido por qué. Porque Jesús dijo que cuando estas señales comiencen a suceder, levanten su cabeza porque la redención está cerca. Por lo tanto, pues es algo que es objeto de alegría, no de temor, porque un cristiano se va a poner todo miedoso porque estén pasando las cosas que están pasando. Yo te digo algo, el año 2025 va a ser como ningún otro. En el año 2025 las señales del fin van a caminar más que ningún otro. En el año 2025 van a haber cambios en el mundo como ningún otro. Miren hasta dónde ha llegado el poder de Donald Trump, que inclusive Naciones Unidas, ni siquiera Naciones Unidas quiere meterse con Donald Trump. Ya atrasaron la agenda, ya no va a ser en el 2030, ahora va a ser en el 2045. ¿Por qué razón? Porque van a esperar a que el mandato de Donald Trump pase. Y esto es lo que los analistas llaman el efecto Trump. El efecto Trump. Las profecías descritas en el Apocalipsis y Daniel están diseñadas para inspirarnos a la acción, no para paralizarnos con miedo. Romanos 13:11 nos exhorta, ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Estamos viviendo con un propósito y la urgencia espiritual de los primeros cristianos, de los primeros creyentes. Los primeros creyentes vendían todo lo que tenían y lo ponían al pie de los apóstoles. Los primeros creyentes estaban tan seguros
Y yo no digo que lo hagas, pero digo que tengas la misma seguridad que ellos tenían. Repito, yo no digo que lo hagas, pero yo digo que tengas la misma seguridad que ellos tenían. De otra forma, tú no estás viviendo como Cristo quiere. No puedo decirte otra cosa que eso. No puedo decirte otra cosa que eso. Siento en el corazón que si tú no estás viviendo como ellos vivieron, tú no estás haciendo la voluntad de Dios. No puedo decirte otra cosa. No siento del Señor decirte otra cosa. Y quiero que tú pongas atención en todo esto, por favor, porque los tiempos están pasando de una manera tremenda. Hombres como Benjamin Netanyahu, que dijo claramente que no iba a hacer lo que los Estados Unidos quería, en un día hizo lo que Donald Trump quería. No sabemos cómo Dios va a usar a Donald Trump, pero te digo algo. Donald Trump es la persona más poderosa que ha pisado este planeta en muchísimo tiempo. En muchísimo tiempo. Donald Trump en un día antes de subir a la Casa Blanca, porque va a subir en el año 2020, Donald Trump en un día hizo que firmaran un acuerdo Israel y Hamás. Y sin darle a cada uno lo que ellos querían. Porque Israel no se quedó con nada. Israel no se quedó con nada. Literalmente Benjamin Netanyahu pasó una vergüenza. Dios lo bendiga y lo guarde. Porque lo aprecio y lo admiro a pesar de algunos errores que yo creo que haya cometido. Jamás tampoco se quedó con nada. ¿Cómo logró Donald Trump eso? Ahora piensen qué va a pasar cuando se siente en la Casa Blanca, hermanos. Ya dijo que avanzaremos en los acuerdos de Abraham tras el acuerdo del alto del fuego resultante de la histórica victoria electoral. Y recuerden que los acuerdos de Abraham van a llevar a Israel a tomar control compartido de la roca del domo. Por lo tanto, estamos hablando que según Donald Trump, en el año 2025 vamos a tener a Israel posiblemente comenzando a construir el tercer templo. Si esto no te llama la atención y no te dice prepárate, por favor, porque Cristo viene en cualquier momento, no sé de qué forma el Señor te llamaría la atención y te haría pensar que el tiempo está cerca. No sé de qué manera podría hacerlo. El ascenso de Donald Trump a la política ha generado divisiones y movimientos globales, eso lo sabemos. Muchos lo ven como un instrumento para cumplir las profecías. En Daniel 2:21 leemos que Dios pone reyes y quita reyes. Por lo tanto, es importante los reyes de los últimos tiempos. Los últimos tiempos van a tener reyes claramente impuestos por Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en todo lo que está pasando. Aquí nada que está pasando en este momento es por casualidad. Todo lo que está pasando en este momento está claramente organizado por Dios y tú tienes que estar absolutamente seguro. Yo quiero, por favor, que tú te prepares porque yo sí estoy más seguro que nunca de que el tiempo está muy cerca. Tengo información muy importante que se los voy a estar trayendo el día de mañana, unas declaraciones de un rabino judío sobre lo que acaba de decir Donald Trump, porque el rabino judío acaba de decir que el monte del templo, que el tercer templo está a la vista de meses. Se lo voy a traer aquí para que ustedes lo entiendan. Así que muchos van a jalarse los pelos. Muchos van a estar a favor, muchos están en contra.
Donald Trump va a dividir el mundo entero, pero va a cumplir las profecías. En Daniel 2:21 leemos que reyes, Dios quita reyes y pone reyes. Trump es un rey, Trump es un presidente. Así que la mayoría de presidentes afirman claramente que estamos al inicio del fin de los tiempos, y estamos en los tiempos finales, y eso es lo que Dios te ha mandado a escuchar hoy aquí. Miremos Mateo 3:8, donde Jesús advierte sobre todo lo que está ocurriendo. Pero recuerden que las guerras y los rumores de guerra son el principio de dolores, pero luego viene un tiempo de paz. Y ahora durante el mandato de Donald Trump va a haber este tiempo de paz. Recuerda que los 4 años primero hubo un tiempo de paz total, no hubo guerras ninguna. Fueron 4 años que el mundo estuvo más tranquilo que estate quieto. Entonces las tensiones actuales parecen encajar en las profecías de Ezequiel 38-39, que habla de una coalición de naciones lideradas por Gog y Magog. Estamos viendo el cumplimiento de estas profecías con la alianza de Rusia, China e Irán. Yo creo que sí, porque ahora le toca a Rusia. Pongan atención, porque ya Donald Trump cumplió una de sus promesas, pero le toca la segunda promesa, que es la más difícil de todas, y esta promesa sí puede ponerte a ti en el filo de la butaca, y es que él prometió también acabar la guerra de Rusia en un día. Por lo tanto, va a obligar a Vladimir Putin a firmar un acuerdo con Zelensky, el presidente de Ucrania, en cuanto a la paz. Y para eso Zelensky va a tener que perder un montón de su territorio, y me pregunto cómo rayo va a lograr eso. El mundo puede estar en peligro los próximos meses, sí puede hacerlo, pero como hay un efecto Trump, algo que es literalmente alucinante, que ese hombre dice algo y las personas obedecen. Entonces yo no sé decirles cómo van a suceder las cosas, pero sé que van a suceder. En el plano social, las políticas de Trump han generado unas divisiones internas en los Estados Unidos tremendo. Esto recuerda las palabras de Lucas 12:51. ¿Penséis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo que no, sino disensión. La implementación del proyecto 2025 por parte de la administración de Trump, escuchen esto, porque este proyecto de 2025 está tremendo. Busca centralizar el poder y transformar las estructuras gubernamentales. Así que teniendo ahora a Elon Musk dentro del gobierno, podríamos ver muy pronto eliminado el cash para siempre, y que haya un dólar digital muy fuerte comandando el mundo. Podemos ver prontamente inclusive la caída completa. Estamos hablando del crash total del Bitcoin y de las criptomonedas, y la subida del dólar a reemplazar lo que hoy es Bitcoin y las criptomonedas. Y este dólar gobernado por el Tesoro de los Estados Unidos podría más adelante ser lo que abra las puertas a la marca de la bestia, al 666. Recuerda que el 666 tiene que ser una moneda digital, porque es de la única forma que apretando un botón tú no puedes ni comprar ni vender. Siempre que haya dinero en efectivo, tú puedes comprar y vender, a pesar de que alguien te diga que no lo hagas. No importa, tú vas al mercado negro y compras y vendes. Pero cuando la moneda es digital, entonces se acabó. Ellos aprietan un botón, tu cuenta es bloqueada, tu dinero es bloqueado, y no importa si tienes 10 millones de dólares, tú lo puedes comprar y tú lo puedes vender, porque no podías ni siquiera cobrar. Esto podría preparar el escenario para el surgimiento del anticristo. Apocalipsis capítulo 13, 7 y 8 habla de un sistema global bajo el total control. Además, el aumento de todo lo que está ocurriendo, los desastres naturales que están ocurriendo son terribles. Ya vimos ya lo que estaba pasando en California. Y tú dices, bueno, en California siempre ha habido fuego, sí, pero las estadísticas dicen que este es el mayor siniestro que ha ocurrido en Los Ángeles. Así que hay que parar de decir ya que Los Ángeles se está quemando siempre, porque eso es una burda mentira. Hay que escuchar las estadísticas. Es el peor siniestro de la historia. Esto no es broma. Estamos a las puertas, no es broma. Romanos 8:21 recuerda que toda la creación gime.
colapso del ecosistema, agitación en los cielos, agitación en la tierra. Y por ahí dice, no es que siempre ha habido fuego en Los Ángeles. No, no siempre ha habido este tipo de fuego en Los Ángeles. Porque este ha sido el peor desastre de toda la historia de esa ciudad. Entonces, claro que las cosas se van a ir repitiendo a lo largo de la historia, pero no igual magnitud. Cuando Jesús habló de las señales, no habló de nuevas señales, habló de terremotos. Siempre ha habido terremotos. Pero claro que la señal del terremoto tiene que ser uno grande. Algunos interpretan la figura de Trump como un Ciro moderno, utilizado por Dios para cumplir su plan, Isaías 45. Ustedes saben lo que dice la profecía, que Ciro construiría el templo, pero ustedes saben que el Ciro de la Biblia no lo hizo. No lo hizo, por lo tanto esa profecía todavía está en stand-by para cumplirse. Por favor, antes de seguir, suscríbete, porque más del 80% de los que están viendo este contenido no se suscriben, no están suscritos. Pero yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que tú lo estás haciendo ahora. ¿Por qué? Porque Dios quiere, estoy completamente convencido de que Dios quiere que tú lo hagas, porque Dios quiere mantenerte a ti alerta, mantenerte informado, mantenerte informada. Es absolutamente gratis. Únete a esta comunidad. Estamos viviendo una guerra cultural en los Estados Unidos y en el mundo que también es una señal. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, Pablo advierte de tiempos peligrosos llenos de amor propio, avaricia, desprecio por lo sagrado y por la creación de Dios. Sabemos toda la batalla cultural que estamos viviendo, que hoy ya no se sabe quién es quién y cualquiera se puede llamar cualquier cosa y cualquiera que se llame cualquier cosa, eso va a estar bien, porque hay una cultura de la cancelación tremenda. Y eso es lo que dice la Biblia, como profetiza Jesús que van a ser los tiempos. Los tiempos van a ser como los de Noé, como los de Sodoma y Gomorra, como los de los tiempos antiguos que no había ley de nada. En la arena global vemos como las tensiones en Jerusalén están escalando y de pronto ahora llega Donald Trump y ¡pum! Todo se arregló. Esto no es normal. Ustedes entienden. Esto no había sucedido nunca en la historia. Que nunca en la historia alguien había logrado un tipo de acuerdo como este. Zacarías 12:3 profetiza que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos. Hoy más que nunca esta ciudad está en el centro de todos los conflictos mundiales. Y ahora Donald Trump está ahí. Recuerden que Donald Trump fue el que pasó la embajada para Jerusalén. ¿Cuántos cambios va a hacer ahora durante estos 4 años de mandato? Las criptomonedas, los sistemas de vigilancia y pasaportes digitales están preparando el camino para esa moneda muy fuerte. Posiblemente es el dólar, posiblemente no, pero estoy completamente seguro que tanto el gobierno de Donald Trump como de manera especial Elon Musk va a tener que ver mucho en esto. Acuérdense que se los estoy diciendo. Porque de alguna forma hay que acabar con la inflación en los Estados Unidos. Y la moneda digital quita la inflación de un solo golpe. ¿Por qué quita la inflación de un solo golpe? Porque todo el dinero ilegal va a ser quitado de circulación. Es decir, todo lo que produció la droga, el crimen, todo el que no pueda de alguna forma justificar sus ingresos, no va a poder hacer el traspaso del dinero cash al dinero digital. Todos los que tengan cuentas en el extranjero, que no se puedan verificar sus procedencias, estamos hablando cuentas en paraísos fiscales que no han pagado impuestos, no van a poder pasar el dinero del cash a el dinero digital. En pocas palabras, se va a fastidiar y se va a acabar la inflación. Apocalipsis 13, 16, 18. En la administración Trump va a haber un acercamiento a Israel como nunca antes, pero no un acercamiento para guerra, un acercamiento para paz, un acercamiento para el cumplimiento de la profecía de Daniel. Génesis 12:3, Dios promete bendiciones para todos aquellos que bendicen Israel. Así que por favor yo les pido a todos ustedes estar orando fuertemente por Israel. Pero no todos ven a Trump como un instrumento divino. Algunos temen que inclusive sea el anticristo. Y bueno, ¿de dónde sale la idea de que Trump puede ser el anticristo?
de este mismo poder que tiene Donald Trump para llegar y cambiar todas las cosas. El hombre parece un fanfarrón. En un día acabó con la guerra en el Medio Oriente. En un día acabó con la guerra en el Medio Oriente. Y la gente dice, ¿cómo puede hacer esto? ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Y bueno, la Biblia habla del anticristo de una forma que un hombre logra un pacto de paz con todas las naciones, y por eso están haciendo referencia que Donald Trump es el anticristo. Donald Trump no tiene nada que ver con el anticristo. Pero si quieres que yo te diga algo, yo te voy a decir que sí tiene que ver con las señales del fin. Y por lo tanto, de alguna manera, tiene que ver con el acercamiento al reino de la bestia. Y posiblemente es debido a este hombre que está ahora con él, que es Elon Musk. Que en realidad no sé qué está haciendo dentro de un gobierno. Bueno, claro, yo sí sé qué está haciendo dentro de un gobierno. Lo que pasa es que no veo ninguna justificación para tenerlo ahí. ¿Qué es lo que va a hacer Elon Musk? Recuerden cuál es la idea de Elon Musk. Elon Musk ya lo dijo hace como 5 años. La idea de lo que él quiere es robotizar por entero la economía y darle un salario universal a todos. Una de las cosas malas que tiene esta idea, que entonces las personas que están sin papeles en los Estados Unidos van a ser enteramente sacadas de aquí. Y estamos hablando enteramente. Si el plan de Elon Musk surte efecto y este plan está acorde a todo lo que quiere Naciones Unidas, es decir, a las ciudades de 15 minutos, a toda la robotización de la economía, a la deshumanización de la economía, si este plan surte efecto, llega a completarse, entonces ya la mano de obra no tendría ningún tipo de sentido, excepto a un poquito que se necesitaría para dar un poco de mantenimiento a las cosas. ¿Ustedes entienden los cambios drásticos que eso traería al mundo? No solo en la nación norteamericana, sino en todos los países del mundo. Por ejemplo, Cuba se hundiría completa. ¿Por qué? Porque pues no se permitirían literalmente más emigrantes aquí. Cuba vive de las remesas prácticamente. Ahora, ¿cuántos otros países serían golpeados fuertemente? ¿Cuántos países son golpeados fuertemente? Dice Darwin, fue el plan de Biden. Sí. Es que es el plan de todas las élites. Todos están de acuerdo con eso. Todos están de acuerdo en robotizar la economía. Todos están de acuerdo en dar un salario universal, al menos en los países del primer mundo, los que les llaman el primer mundo. Que de hecho los Estados Unidos no debería ser llamado el primer mundo porque es parte del nuevo mundo. Pero bueno, así le llaman a los países desarrollados. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso va a ser completamente disruptivo para los hispanos. Ahora, ¿tú crees que todo está bien? Es que no lo has pensado bien, valga la redundancia. Porque ahora Elon Musk va a tener todo el poder del gobierno de los Estados Unidos para acelerar a un ritmo vertiginoso la robotización de la economía. ¿Por qué ustedes creen que comenzaron a sacar a los hispanos de Florida? Porque Florida implementó un plan de robotización de la agricultura que todavía está en progreso. Así que unos 5, 6, 7 años en Florida casi no se van a necesitar personas para trabajar. Las maquinarias robóticas van a hacer todo, absolutamente todo dentro de un sembrado. Y así no solo va a ser en la agricultura, va a ser también en la industria manufacturera, va a ser en todas las factorías, va a ser en los restaurantes de comida rápida. ¿Qué es lo que van a hacer con todas las personas? Lo que van a hacer con todas las personas es darle un salario universal. Por ejemplo, $5,000 para cada uno en los Estados Unidos y punto. Todo el mundo tranquilo, engordar en su casa. Ese es el plan que tienen. Que lo logren o no, y eso es otra cosa. Pero ese es el plan que tienen. Voy a hacer un video mañana trayéndole las declaraciones de todo para que ustedes vean cómo
ellos mismos han confesado que esto es lo que quieren hacer. Y esto es un problema. No solo para los hispanos ilegales, esto es un problema para todos, esto es un problema para el evangelio. Esto es un problema para el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando esto llegue, entonces las personas van a vivir completamente encerradas en sus casas. Por eso quieren adelantar tan fuertemente la realidad virtual. Te tienen que tener pues conectado, te tienen que tener entretenido. La realidad virtual aumentada que viene ahora a partir de julio del 2025, que va a salir, va a ser realmente disruptiva, va a ser mucho más allá, es decir, la realidad va a sobrepasar la ficción. Ya he tenido el gusto de probar algunas de estas realidades virtuales porque me han prestado el equipo y es realmente alucinante. Probé una japonesa que es alucinante. Y yo no estoy hablando de la que vende Meta ahí. Yo me compré la de Meta a ver si era igual que esa. No, está a años luz. Estamos hablando que las personas se ven completamente reales, tú no puedes distinguir. Imagínense que yo veía el agua y yo decía, bien, que estoy en una realidad virtual, esa agua es falsa, pero de todas maneras mi mente no aceptaba que era falsa, mi mente decía, no puede ser falsa. Y yo seguía tocando el agua, y yo decía, es falsa, estoy en una realidad virtual aumentada, pero mi mente me decía, no, eso no es falso, eso es agua, vuelve a tocarlo. Una experiencia literalmente tremendo. Y eso es lo que va a estar pasando ahora, a partir de julio, que va a salir esa tecnología para la gente. Yo la probé el año pasado. La profecía de 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, eso va a llegar. Eso va a llegar. Miren cómo tantos acuerdos de paz y ni uno se logró. Llegó Donald Trump y hay paz. El calendario profético parece alinearse con este ciclo de los años también sabáticos. Según algunos estudiosos, 2025 podría marcar el año clave del reloj profético porque es un año sabático. ¿Coincidencia? Pues yo no lo creo. Mientras tanto, la moralidad global sigue decayendo a una velocidad vertiginosa. En algunos países se quiere aprobar se quiere quitar de sus legislaciones lo que es la no puedo decir la otra palabra porque me van a censurar. Es decir, que le gusten personas de otras edades. Eso ya se quiere implantar. Una cosa alucinante. Isaías 5:20 se los advierte. Hay de lo que lo llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Vemos esto reflejado en las leyes y en las culturas modernas de una manera completamente plausible. Las señales cósmicas tampoco se quedan atrás. Y no estamos hablando solamente de eclipses y alineaciones planetarias, estamos hablando de la luna de sangre que va a venir ahora en marzo. Pero recuerda que no es cualquier luna de sangre. Es una luna de sangre como la que la Biblia muestra. Y cada vez que ha ocurrido esta luna de sangre, siempre ha habido profundas profecías. Por ejemplo, en el 1948, cuando el Estado de Israel, cuando Israel volvió, es decir, se lo dieron en 1946, pero se hizo oficial en 1948. El día que se hizo oficial estaba esta luna de sangre. Cuando Jerusalén, que recuerde que estaba dividida en dos producto de la guerra, Israel logró unificar Jerusalén y tener a Jerusalén completa, ese día había esta misma exactamente luna de sangre que va a haber en marzo del 2025. Pero curiosamente en marzo del 2025 se va a estar hablando este pacto de paz, no solo sino de un incremento en cuanto al pacto abrámico. Lograr que Israel tenga acceso al monte del templo. Lucas 21:25 nos recuerda que habrá señales en el cielo antes del regreso del Señor y miren todo lo que está pasando. Acabo de ver ayer, tengo la noticia, se las voy a traer mañana, las voy a explicar mañana, un acontecimiento filmado y divulgado por las cámaras de una televisora que, wow, lo que pasó en los cielos fue increíble.
las iglesias están enfrentando una apostasía nunca antes visto. Primeramente, la primera apostasía más fuerte que está ocurriendo hoy es que los cristianos ya no se congregan, porque en muchos se enfriará el amor. Yo estoy seguro que el 50% de los que están viendo este video no se congregan. No los estoy juzgando. Pero ¿acaso no es cierto? Segunda de Tesalonicenses 2:3 predice la rebelión antes del día del Señor. Ya saben cuánto está metiéndose el ecumenismo en todas las iglesias. Grandes líderes del cristianismo, Jesús Arias Romero, otros, son completos ecuménicos declarados. Y otros pastores también, el Dante Gebel, el otro, son completos ecuménicos declarados. Ok. Y no solo es en las esferas altas. La mayoría de los cristianos evangélicos hoy en día son ecuménicos. Ya no ven con tanta diferencia las demás religiones. Bueno, a ver, de momento están buscando a Dios. Inclusive yo, que hay veces que realizo debates, pues soy vamos a decir, dentro del cristianismo evangélico, al menos en el habla hispana, el que más ha hecho debates en toda Latinoamérica con las más disímiles religiones y no religiones y demás. Y cuando yo hago los debates, pues muchos me critican, muchos cristianos evangélicos me critican, no, pero ¿por qué si de todas formas ellos aman a Dios de alguna manera? El ecumenismo ha calado mucho, muy fuerte dentro del cristianismo. Amados, ¿estás listo para el regreso del Señor? Vamos a ver un poquitico más el final de este video. Vamos a poner atención. Pero esto es lo que a menudo se pasa por alto. La profecía sugiere que estos eventos sucederán como dolores de parto, empezando leve y poco frecuente. Luego se volverán más intensos y más cerca con el tiempo. Al ver los datos de desastres de hoy, ese patrón es notable. Sin lugar a dudas, ese patrón es notable, pero todavía algunos lo dudan. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que les hace dudar todavía? Jesús dijo en Marcos 13:33, velad pues, velad porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Así que tenemos que estar en vigilia siempre. No olvidemos el llamado a evangelizar. Mateo 28:19 nos ordena, id y hacer discípulos a todas las naciones. Este es el momento de compartir la verdad. Este es el momento. ¿Por qué? Porque el tiempo nunca ha estado más cerca. Mientras el mundo avanza hacia un caos profetizado en la Escritura, los creyentes debemos de permanecer firmes. Efesios 6:13 dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y ese día malo va a llegar, hermano. Va a llegar. Por favor, suscríbete y activa las campanas para que recibas nuestras notificaciones. El rapto no es solo una teoría, es una promesa bíblica. Juan 14:2-3, Jesús nos asegura que está preparando lugar para nosotros y volverá por su iglesia. Volverá por su iglesia. Los eventos actuales nos están urgiendo a examinar nuestras vidas. Segunda de Corintios 13:5 nos dice, examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Quiero dejarte con estas palabras. Apocalipsis 22:20 dice, ciertamente vengo en breve. ¿Estás listo para el regreso? ¿Estás listo para su regreso? ¿Estás listo para su regreso? Si deseas profundizar más en estos temas, comparte este video con tus amigos y familiares y con todos los que amas. Sé luz en medio de las tinieblas. Gracias doy a todos por acompañarme aquí en Podcast del Fin. Por favor, suscríbete, comenta y comparte. Mantente alerta porque su venida está más cerca de lo que pensamos. Gracias a los que nos bendijeron en el super chat. Gracias, Pablo Mendieta. Dios te bendiga y te guarde. El Dios de Israel esté contigo siempre. Recuerden suscribirse a este canal Reflexión del Pastor. Recuerden también suscribirse al canal de mi esposa, la pastora Maite Gutiérrez. Maranata a todos.
Por favor, mañana domingo todo el mundo en la iglesia, todo el mundo en la iglesia. No cambien a Dios por el trabajo, no cambien a Dios por dinero, no cambien a Dios por su familia, no cambien a Dios por un restaurante, no cambien a Dios absolutamente por nada, porque Dios no los cambia a ustedes. Bendiciones, Maranata, y nos vemos en el próximo video. Mañana en la mañana estamos aquí transmitiendo, si Dios lo quiere. Amén y amén.